Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 6, los primeros 6 sellos del libro del Cordero, primera parte. Aquí tenemos que luego del llamamiento y elección del Cordero, que es el único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, ya después que toda la creación ha reconocido su dignidad y le brinda alabanza y adoración junto con el Padre que está sentado en el trono, pues se pasa a la acción. Y en este capítulo, el Cordero abrirá los sellos hasta el sexto. Vamos a ver la introducción primero. Vamos a ver, primero a los Tesalonicenses 4, 13 al 17. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Al abrirse cada uno de los sellos, nos vamos a dar cuenta de todo lo que se va a ir produciendo en este mundo después que la iglesia haya sido sacada, como dice el texto. Y por tanto, su influencia en el mundo, pues ya haya desaparecido, ¿verdad? Porque nosotros no estamos esperando al anticristo, no estamos esperando la gran tribulación y tampoco estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el arrebatamiento. Bueno, a medida que se van abriendo los sellos, empieza a verse una serie de imágenes que describen el periodo más terrible y oscuro de la historia de la humanidad. Pero ese periodo no va a durar más de 7 años, pero será espantoso, sobre todo a partir de la segunda mitad de esos años. Bueno, ese periodo que conocemos como la tribulación, que es la primera mitad, y la segunda mitad de 3 años y medio, como la gran tribulación, va a culminar con la venida en gloria del Señor Jesucristo. Si nosotros ahora vemos que el mundo va mal, pues no podemos ni siquiera imaginar cómo llegará a ser cuando se ha retirado el efecto de preservación que el Espíritu Santo efectúa a través de la iglesia. La última semana de años, eso lo vamos a ver ahorita. Esos 7 años de tribulación final corresponden a la última semana de años, es decir, 7 años que restan de las 70 semanas de años, que son 490 años, de Daniel 9 del 20 al 27. Esos 490 años eran los que estaban determinados sobre Israel y Jerusalén. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. De esos 490 años ya se cumplieron 483, que es el equivalente a 69 semanas de años. Y eso fue precisamente hasta la llegada del Mesías en Jerusalén, con el subsecuente rechazo por parte de su pueblo. Mateo 23, del 37 al 39 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que tu casa es dejada desierta, porque te digo que desde ahora no me verás hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ese momento que acabo de leer, Dios paró su trato con Israel y empezó una nueva dispensación. O sea, la dispensación de la gracia, que corresponde a la iglesia, que está formada por gentes de origen judío y gentiles, que somos nosotros.
Efesios 2, del 11 al 22 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de gentiles y judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, que corresponde a las cosas que son, esto corresponde a las cosas que son de Apocalipsis 1:19, que dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Cuando la iglesia se haya ido y empiecen las cosas que han de ser después de estas, del capítulo 6 en adelante, Dios va a volver a ocuparse de Israel. Ahorita los tiene detenido, ahorita está en espera. El tiempo que va a llevar hacerlo de una semana será de una semana en años, o sea, 7 años, que son los que faltan. Esos años son de los que nos habla Daniel 9, del 20 al 27. Bueno, en ese tiempo el mundo sufrirá el aumento de la ira de Dios, que será manifiesta en los juicios que están en los 7 sellos del libro, que solo el Cordero ha sido encontrado digno de abrir, nadie más, solo Él. Bueno, a partir de este momento, todo lo que muestra y revela el libro de Apocalipsis corresponde a eventos que están en el futuro. Y a mi juicio, o sea, por lo que yo estoy viendo, ya está muy cerca. Pero cuando la iglesia sea sacada de este planeta para ser llevada al cielo, será que el enemigo podrá levantar a su anticristo y va a revelar totalmente su misterio de la iniquidad, como nos dice según a los Tesalonicenses 2:7, que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien hay a que al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Como vemos, lo que está deteniendo su aparición es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Jesús dijo a sus discípulos de todos los tiempos, en Mateo 5:13, dice, ustedes son la sal de la tierra. En este contexto, así como la sal preserva de que la carne no se corrompa, los cristianos que somos la sal espiritual de la tierra o en el mundo, actuamos para que la corrupción no se apodere totalmente de este mundo. Apocalipsis 7 del 1 al 8 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no se soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá 12,000,
sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Cuando la iglesia, que es la sal de esta tierra, sea sacada, se corromperá totalmente. O sea, la tierra, ¿verdad? Y solo por la acción de algunos valientes escogidos soberanamente por Dios, según una multitud de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, comparecerán un día salvos ante el trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, cuando los sellos son abiertos, las fuerzas del mal comienzan a sentir el terrible peso de la justicia y de los juicios de Dios. Y este capítulo 6 nos da una idea del peor periodo de angustia que el mundo haya conocido jamás. Y es a medida que Cristo, representado como un corderito, rompe el sello, que la humanidad rebelde se enfrenta cara a cara con las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Jesús, el Cordero de Dios, por fin se dispone a abrir los 7 sellos del rollo. Cada sello encierra eventos del futuro que van a ser revelados. La revelación es manifestada con símbolos e imágenes que, a modo de las parábolas que usaba Jesús, nos están comunicando la esencia del mensaje de cada uno de los sellos. Los primeros 4 hacen referencia a 4 caballos y a sus jinetes. Estos 4 primeros sellos forman una unidad, o sea, son un todo. El quinto y el sexto sello están entrelazados. O sea, digamos que el sexto sello es respuesta a un clamor de justicia expresado en el quinto sello. Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a dar un resumen explicativo del contenido de los 7 sellos del libro. Lo que encierran los 7 sellos del libro del Cordero son los juicios y acciones mediante las cuales el Cordero actúa a fin de tomar posesión del mundo que ha comprado con su sangre. ¿Cuál es el fin? Pues con la finalidad de hacerlo su reino. Hay innumerables porciones en el Antiguo Testamento que nos hablan sobre el futuro reino milenial de Cristo. Isaías 2, del 1 al 4, dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y luego Miqueas también del 4 al 1 al 3, también nos dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá
a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Bueno, luego en Apocalipsis 20, del 1 al 15, allí nos habla del milenio con Cristo en la tierra a partir de su segunda venida. A Juan se le presenta el contenido del rollo o libro de forma visual y audible, o sea, lo ve y lo puede escuchar, ¿verdad? Es decir, o sea, de vista pues y de oído. Y literalmente, cuando el corderito abra cada uno de los sellos, pues Juan va a ver en visión una serie de eventos y al mismo tiempo va a escuchar pues todo lo que se le diga, ¿verdad? En los versículos del 1 al 8 vamos a ver los 4 primeros sellos. Cuando se abra cada uno de esos sellos, de los 4 sellos, va a surgir un caballo. Eso es muy significativo. En la antigüedad, el caballo era el mejor y más rápido sistema de transporte de personas. Y esto nos habla de una rápida propagación por todas partes de lo que cada jinete que cabalga, cada caballo, va a diseminar por toda la tierra. Bueno, vamos a empezar, esa ya fue la introducción, ahora vamos a empezar ya con el primer sello, que es el jinete del caballo blanco, y eso es que aparece el anticristo. Eso lo vemos en el Apocalipsis 6 del 1 al 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, dice el texto, dice, abrió uno de los sellos. Eso significa que abrió uno de los 7 sellos que se van a abrir. Y Juan se fija en eso, y le da, pues, toda la importancia que debía de haberle dado. Porque después de eso, uno de los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono se dirige a Juan y le invita para que vea. Pero lo hace como con voz de trueno. Y esto nos habla de la importancia de lo que va a acontecer en ese momento. Ese ser viviente es parecido al primero que ve Juan y que era semejante a un león. Y la primera vez que lo vio fue en Apocalipsis 4:7, parte A, donde dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Bueno, ahora, ¿qué ve Juan cuando ese primer sello es arrancado? Bueno, lo que Juan ve es un caballo blanco y a alguien que lo monta. El caballo en la Biblia es expresión de fuerza, es expresión de conquista y de guerra. Job 39, 19 al 25 dice, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, se ala al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla. Eso dice Job del caballo. Luego Isaías 30:16 dice, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, ustedes huirán. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces sus perseguidores. Apocalipsis 9:7 dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Bueno, este caballo del que estamos hablando, en concreto, es un caballo blanco. Y normalmente el color blanco es señal de santidad. Bueno, en Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto
Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aunque la palabra claramente nos dice que el jinete de ese caballo blanco es Cristo, o sea, del 6.1 es Cristo, no es así. Bueno, pero ¿por qué es que decimos que no es así? Bueno, en primer lugar, porque los 4 primeros sellos forman una unidad, o sea, son uno. Son 4 caballos, pero al mismo tiempo son uno, son sellos de juicio. Y esos sellos de juicio se originan en la tierra. Y el primer jinete forma parte de los otros 3 restantes. O sea, no pueden ir por separado, porque todos son uno. Y como el contenido del libro y todos sus juicios simbolizados en los sellos tienen que cumplirse. Y quien cabalga ese caballo blanco no es Cristo. Porque además, fíjense, todos esos caballos simbolizan plagas y castigos sobre la tierra y sus moradores. Los moradores son los hombres sin Dios, pero Cristo queda al margen porque Él viene del cielo. Y antes que vuelva físicamente a este planeta, todos los sellos ya deberían haberse abierto. Bueno, aunque el caballo es de color blanco, no es sinónimo de verdadera santidad. Según a los Corintios 11, 14, 15 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conformado a sus obras. Entonces es claro que bajo esa apariencia de santidad, pues se esconde alguien muy perverso. Recordemos que en ese momento la iglesia ya fue raptada, ya no está en la tierra. Por tanto, la victoria de la que hace gala el jinete del primer caballo no es la victoria de Cristo, es la victoria momentánea del anticristo. Apocalipsis 13:15 dice, fíjense, apenas estamos viendo el capítulo 1, el versículo 1, perdón. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. A ese varón que cabalga, o sea, 3 años y medio, a ese varón que cabalga el caballo blanco del primer sello, le fue dada una corona. O sea, en el tiempo de Dios ya se le dio, ¿verdad? En el nuestro todavía no, porque todavía no aparece. Por eso dice que hablaba grandes cosas y blasfemias. De tal manera que ese hombre, aunque cabalgue en un caballo blanco, es un impostor. Es un falso imitador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que no es Jesucristo, que es el anticristo, es el Cristo de Satanás. Bueno, ya terminamos el versículo 1. Ahora vamos al versículo 2. Y dice, el que lo montaba tenía un arco y salió venciendo y para vencer. Un arco. Y dice que no tenía flechas. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Bueno, muy simple. Nos está hablando de una conquista sin armas. Nos habla de que hará alarde de fuerza con el arco, pero no usará esa fuerza porque no la va a necesitar. El mundo entero le va a recibir desde un principio. ¿Qué quiere decir eso? Que desde un principio va a tener el favor de la gente y todo le va a salir bien. Por eso dice que sale venciendo. De manera que muchos creerán ver en él el ejemplo perfecto del hombre de éxito que todos quisieran ser. Porque además de ser experto en política internacional, también será un militar consumado. O sea, un príncipe entre los hombres y además probado descendiente de la casa de Judá. Los rabinos judíos que han rechazado a Jesucristo y han esperado por siglos a un Mesías que es terrenal, noble y príncipe, han encontrado en ese hombre la respuesta a sus plegarias. Bueno, yo puedo decir que estoy convencida de que ese hombre ya está entre nosotros. Lo que sucede es que como aquí está el Espíritu Santo, pues todavía no puede ser revelado. A ese hombre, fíjense, la Biblia le llama la bestia anticristo. Y dice que en el nombre de la paz y de la seguridad globales, o sea, de todo el mundo, conquistará los corazones de millones de almas. Y se va a entronizar se entronizará en ellos, o sea, lo van a tener acá como algo muy digno, ¿verdad?
porque todos ellos son los que voluntariamente han rechazado al verdadero Mesías, o sea, son los que no han recibido a Cristo, son los moradores de la tierra. Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Cristo ya lo profetizaba. Él profetizaba acerca de su impostor. Segunda a los Tesalonicenses 2 del 7 al 12 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, la obra. No está el inicuo, no, todavía no, está la obra nada más. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense, ¿saben ustedes cuál es ese misterio de la iniquidad? Todos esos iglesias donde se predican cosas que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo ni con su sana doctrina, y al cual mucha gente sirve. El Evangelio de la prosperidad, los grupos G12, los de yo declaro, yo decreto, yo confieso, yo no sé qué tantas cosas. Ese es el misterio del inicuo, ese es el misterio de la iniquidad. Nada más el ministerio, nada más la obra, porque él todavía no se aparece hasta que el Espíritu Santo se ha hecho a un lado. No que no se va a salir de aquí, no, se va a hacer a un lado, ¿verdad? A esos el anticristo, saben que no se los va a echar al bolsillo, porque ya están en su bolsillo. Todos aquellos que no aman la verdad ya pertenecen al anticristo, aunque digan estar en una iglesia cristiana, aunque digan que van cada domingo. Si ellos no analizan a través de la escritura lo que les están enseñando, si no disciernen la verdad, esos ya están en la bolsa del anticristo. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que se les enseña. Bueno, pero cuando Él se les manifieste, les van a recibir encantados porque era lo que estaban esperando. Pero les voy a decir algo, miren, al principio va a hacer grandes cosas, va a prometer muchas cosas y aparentemente también hará grandes señales para cautivar a todos esos que rechazaron a Cristo. Pero cuando pase el tiempo, se va a quitar la máscara de bondad y entonces se va a manifestar como lo que realmente es, el enemigo de Dios y del hombre. Pero para quienes se dejaron engañar y se dejan engañar, ya será demasiado tarde, porque se habrán quedado. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mientras el anticristo se esté manifestando a este mundo durante los 7 años antes de la venida en gloria del verdadero Mesías, Dios se estará encargando de Israel conforme al texto. Tristemente, el anticristo también tendrá que ver con este asunto, porque hará un pacto con la nación de Israel que debería de durar 7 años. Ese pacto será de una falsa paz, pero no lo va a cumplir porque lo va a romper a la mitad de los 7 años. Ese desolador es la bestia anticristo, el que desde el principio se va a presentar como el benefactor del mundo y el benefactor de Israel. Bueno, recordemos que esa semana es una semana de años, es decir, van a ser 7 años, ¿verdad? La semana tiene 7 días, bueno, esos 7 días se convierten en 7 años. Según a los Tesalonicenses 2 del 3 al 4 dice, nadie les engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto
que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Fíjense, a partir de la mitad de esos 7 años, o sea, a los 3 años y medio, el anticristo va a querer que lo adoren como a Dios. Va a entrar en el futuro templo judío que se va a construir en Jerusalén, porque se va a tener que dar cumplimiento a la profecía del texto. Bueno, después de ver eso, muchos van a entender que no se trata del Mesías, sino del anticristo, del antimesías. Porque primero aparece como un dictador benevolente, ¿verdad? Que conquista sin guerra. Recuerden que su arco no tiene flechas. Pero después que toma el control absoluto de la situación, entonces sí revela su verdadera identidad como el anticristo y sigue en el poder otros 42 meses. Esos 3 años son los 3 años y medio que corresponden a la segunda mitad de los 7 años ya mencionados. Eso es la gran tribulación. Bueno, otro aspecto importante a resaltar es el hecho de que ese hombre, por el hecho de estar imitando a Cristo cabalgando un caballo blanco, tendrá un vínculo muy especial con lo espiritual y lo religioso. Para ello, va a contar con la inestimable ayuda de su falso profeta. El vínculo será entre él y Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, la iglesia romana. Es y será total desde un principio. ¿Sí? Va a contar con la iglesia romana. No es iglesia católica. Católico significa universal. Es iglesia romana. Ese es su nombre. Es más, fíjense, toda su presentación al mundo y lo que haga después nunca estará exenta de grandes prodigios y señales. Todos se van a usar para seducir, se van a usar para amedrentar y para engañar a las masas, porque va a haber mucha gente que lo siga. Bueno, pues vamos a ver mucho más acerca del anticristo, también llamado, fíjense cómo es llamado también, príncipe que ha de venir, hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo o la bestia. Bueno, este fue el primer sello. Ahora vamos a ver el segundo sello. El segundo sello es el jinete del caballo rojo. Y aquí se presenta una violencia generalizada. Eso lo vemos en el capítulo 6, en el versículo 3 y 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo ser viviente que le habla a Juan es el semejante a un becerro del que vimos en el Apocalipsis 4:7 cuando dice, ya lo leímos ya en el capítulo, en el versículo 1 también. Ese está en el 4:7. Bueno, nadie mejor que un toro para anunciar lo que está por venir. ¿Y qué es lo que está por venir? Pues una violencia generalizada. Bueno, ese ser viviente transmite a Juan el anuncio de la apertura del segundo sello. El cordero abre el segundo sello y entra en escena un caballo rojo. Al jinete que lo monta se le da permiso y además la orden de quitar la paz de sobre la tierra y de que se maten unos a otros. Y las órdenes se cumplen. Las órdenes no se discuten, se cumplen. Y la va a cumplir. Para ello se le va a dar una espada. La espada en cuestión es una espada corta. Pero a pesar de ser una espada corta, digamos tipo puñal, es grande porque grande va a ser la masacre que realice. O sea, metafóricamente es algo grande, ¿verdad? Porque pues va a ser muy grande lo que va a realizar. Y esto nos parece que nos da a entender que se trata más que de guerra de ejército contra ejército o de nación contra nación, se trata de una violencia generalizada entre las gentes. La espada corta, es más, mire, ya está viendo ensayos, mire nada más cómo está el mundo ahorita. La espada corta no habla de guerra internacional, habla de una revolución y persecución en la cual la gente se vuelve una contra otra. La frase dice se matasen unos a otros quiere decir asesinato con violencia. Además, aquí descarta el concepto de persecución hacia los cristianos.
Espero que no me vayan a tumbar esta cosa con esas palabras. Bueno, ese es el segundo sello, ¿verdad? El caballo bermejo, que va a traer violencia generalizada. Ahora, el tercer sello. El tercer sello es el jinete sobre el caballo negro y va a traer hambre a la tierra. Eso lo vemos en el versículo, en el capítulo 6, 5, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. En esta ocasión es el tercer ser viviente el que se dirige a Juan. Ese ser tiene aspecto como de hombre. También se ve en el Apocalipsis 4:7. Ahí tienen ustedes ya el capítulo 4, pueden volverlo a escuchar. Ese ser le anuncia que del tercer sello roto por el Cordero sale un caballo negro. Ese caballo negro es símbolo de hambre, y el hambre prolongada pues produce la muerte, la inanición, y cuando viene la inanición pues la gente se muere. El jinete que cabalga el caballo del hambre lleva en su mano una balanza, y la balanza es designada como un instrumento para ajustar al máximo el alimento. En otras palabras, no hay abundancia. Todo se va a tener que pesar ajustándose al máximo. Va a haber escasez, ¿sí? Va a ser notabilísima la racionalización del alimento, de la comida. No va a haber. Eso es lo que va a traer ese caballo negro. Bueno, ese fue el tercer sello. Ahora vamos a ver el cuarto sello. No es cierto, todavía no vemos el cuarto sello. Es aquí el tercer, seguimos todavía en el tercer sello. Bueno, dice aquí, en el versículo 6 dice: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Al que monta el caballo negro se le da una orden de último momento, y la orden viene de Dios. Saben que la palabra medida equivale más o menos a 1 litro, y 1 litro equivale a 1 kilogramo más o menos, ¿verdad? O sea, no es exactamente, pero más o menos a eso equivale. El denario era el jornal diario de un obrero, y la deducción pues es simple. El jornal de un trabajador, o sea, un denario, solo va a poder adquirir 2 kilos de trigo, que es el sustento básico humano. Con 2 denarios, por otra parte, solo se podrán adquirir 6 kilogramos de cebada. Y ese alimento es reservado a los animales. La carencia de productos básicos, de alimentos básicos, va a ser tremenda. Entonces, ¿de qué manera se va a producir esta carestía? Bueno, pueden ser varios factores. El primero es la violencia. Como consecuencia de la desaparición de la iglesia, la inmoralidad pues se va a extender como una plaga, y ya lo estamos viendo, o sea, no estamos muy lejos de eso. Por eso la violencia va a ser un asunto generalizado. Si ya es noticia diaria, imagínense cuando no haya nada sobre la tierra que frene a Satanás. Lucas 17:26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como vemos en el texto, justamente una de las claves que el Señor enseñó acerca del tiempo justo antes de su segunda venida, pues fue la comparación que hizo con los días de Noé. Y Noé vivió en días muy peligrosos, cuando la violencia era generalizada. Dice Génesis 6, del 9 al 12. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjese, la violencia generalizada hace empobrecer a las naciones, porque no hay confianza para los empresarios, para que abran empresas, para que haya comida, para eso no. Eso es lo que provoca la violencia. Y tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Tenemos ejemplos en el mundo. Bueno,
Otro factor son las catástrofes naturales y provocadas, porque también hay provocadas. Bueno, hoy en día esas grandes catástrofes naturales y provocadas por el hombre son noticia común. Imaginemos cómo será cuando el enemigo tenga rienda suelta para hacer y deshacer. No olvidemos lo que dice Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y de que van a venir, no hay duda, es segurito. Y qué paradoja cuando vemos cómo se exagera hoy en día en el tema de la protección al medio ambiente. Se preocupan a veces más por el medio ambiente que por las mismas personas. Otro factor va a ser que ni con dinero se va a poder hacer nada. No habrá estabilidad durante el reinado del anticristo. Sobre todo en el tiempo, en la segunda mitad del tiempo de la gran tribulación, porque obligará a todos a ponerse la marca de la bestia para poder comprar o vender. Porque aunque se tenga dinero, nadie lo va a poder usar si no tiene la marca de la bestia. Y yo les voy a decir una cosa, ya se está ensayando para eso. Ustedes no lo quieren creer, pero ya se hizo un ensayo a nivel mundial. Apenas les dijeron sapito y empezaron a brincar y todos a poner el bracito. Bien contentos fueron a poner el bracito. Y ese es un ensayo. Miren, las cosas que se ven en lo natural tienen repercusión en lo espiritual. Pregúntense si están preparados para cuando venga el Señor, que los encuentre listos. Bueno, y el texto que estamos leyendo termina diciendo, pero no dañes el aceite ni el vino. Y esto es muy interesante. ¿Qué nos querrá decir con esto? Bueno, obviamente la producción de aceite y de vino no va a terminar. ¿Por qué? Porque el mandato de no dañar el aceite ni el vino puede significar que la sequía no dañará viñas ni árboles que tengan raíces profundas. Pero además el énfasis del tercer sello es que habrá escasez de productos alimenticios básicos. Y el vino y el aceite, aunque muy deseables, no son básicos como lo son el trigo y la cebada, de los cuales se hace el pan. Por lo tanto, ni el vino ni el aceite se van a comprar. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Continuaremos la próxima semana con los 4 últimos sellos. Les espero la próxima semana. El Señor nos bendiga.